¿Me escuchan bien? Hola, profe. Sí, se te escucha súper bien. Oh, muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el masaje transverso profundo o el famoso Siriax. No sé si ya manejan el término o si ya en alguna de las clases ya les llegaron a mencionar sobre este masaje o van a adentrarse ahora conmigo. Bueno, van a estar participando conmigo en el transcurrir de la clase, ¿está bien? Así veo si es que están o no están conectados. En cuanto a la definición del masaje transverso profundo, esta sería más bien una fricción profunda. Esta es una técnica muy específica de masaje propuesta para justamente en beneficio o favoreciendo al alivio de algunas lesiones, más que nada. Este es un tipo de masaje que lo utilizamos en fisioterapia, usualmente. El fundamento de esta técnica, porque todas las técnicas tienen evidentemente un fundamento, tienen un qué y un por qué y un para qué, ¿verdad? No, tienen que saber que siempre al realizar cualquiera de las técnicas que estamos desarrollando, siempre tiene un beneficio, evidentemente, y así como tienen sus beneficios en base a algunas indicaciones, también pueden tener contraindicaciones. En este caso, esta es una técnica de movilización de la piel y el tejido celular, ¿verdad? Sería más bien subcutáneo y iría sobre el músculo u otras estructuras profundas. Sería más bien la manipulación de los tejidos blandos. Usualmente esta técnica se desarrolla mucho sobre el área músculo tendinoso, ¿verdad? Principalmente en ciertas tendinopatías. El masaje transverso profundo, que sus siglas justamente son MTP en mayúscula, o el SIRIAX, se inició aplicado en las secuelas de lesiones de partes blandas del aparato locomotor, como por ejemplo tenemos a los síndromes postraumáticos, en donde justamente hay una cierta afectación de los músculos, fascias, tendones, como ya les mencioné, cápsulas y ligamentos y membranas sinoviales. Todos estos elementos serían justamente parte de una articulación, ¿verdad? Entonces, el masaje transverso profundo se suele aplicar principalmente posterior a ciertas lesiones que sufren nuestras articulaciones. Esto puede ser justamente por eventos traumáticos en la parte deportiva principalmente, ¿verdad? No obstante, evidentemente también se lo puede realizar posterior a una lesión en base a un accidente que, hablamos, que se pueda sufrir, ¿verdad? O que se haya sufrido. Actualmente, eh, el masaje transverso profundo ha adquirido una gran relevancia y tiene un amplio campo de aplicación, especialmente en secuelas del aparato locomotor del deportista. Como bien les mencioné, usualmente se trabaja y justamente en gran medida se suele trabajar en las tendinopatías, ¿verdad? Justamente estas tendinopatías suelen ser a consecuencia ya de traumatismos repetitivos que va sufriendo el tendón, ¿verdad? Ya sea por su fricción o justamente por impacto. Principalmente esto justamente en el área del deporte, independientemente al deporte, puede ser tenis, puede ser
pádel, que ahora es justamente un deporte que se está practicando mucho, y también en el fútbol, ¿verdad? Evidentemente sin excluirle a las demás actividades deportivas, pero usualmente hay más pacientes que vienen presentando patologías tendinosas a raíz de estos tipos de deportes. En su aplicación se obtendrán dos efectos. El primero, que es en donde se genera una hiperemia local por medio de la fricción suave, más o menos dolorosa, pero enérgica. Y esto es lo que ocasiona analgesia, entonces. La hiperemia local sería cuando el tejido se empieza a poner rojo, se empieza a poner caliente, justamente por esas fricciones que se van realizando sobre el tejido. Evidentemente, sobre el tejido en donde estamos trabajando va a presentar esa apariencia, ¿verdad? Entonces, eso justamente, esa técnica aplicado en la zona dolorosa o en el punto doloroso, es en donde va a generar analgesia, ¿verdad? El segundo beneficio en este caso, o el segundo efecto, eh, consiste en que provoca una movilización de las fibras musculares, ligamentosas o tendinosas, con lo que favorece la progresiva liberación y rotura de adherencias. El dolor disminuye paulatinamente. El Sirias también, o el masaje transverso profundo, se suele realizar también con los pacientes que se sometieron a una cirugía, ¿verdad? ¿Esto para qué? En vista de que por esas movilizaciones de fibras que se va realizando sobre ese tejido, también se pueden trabajar sobre las cicatrices, ¿verdad? Evidentemente las cicatrices ya sanadas, ¿verdad? Tampoco vamos a estar trabajando sobre, todavía ni le quitan los puntos, ¿verdad? Y le vamos a estar aplicando. Entonces, justamente hay cicatrices que tienden a adherirse a los tejidos que están por debajo de la piel, y eso es lo que justamente en ciertos casos, dependiendo de, por ejemplo, si es en una zona articular, puede limitar también el movimiento de esa articulación, porque esa adherencia, la adherencia de esa cicatriz limita el movimiento. Entonces, a consecuencia de eso, el paciente puede verse, o sea, el paciente se ve limitado en realizar ciertos movimientos también. No obstante, ¿verdad? Entonces, en esos casos, también se trabaja mucho con el Siriax para erradicar eso, ¿verdad? Eh, Hay casos, por ejemplo, por ponerles ya como ejemplo, en el tendón de Aquiles, hay pacientes que sufren, por ejemplo, alguna ruptura del tendón de Aquiles, dependientemente de la situación, por un traumatismo o algún accidente, rompen el tendón y evidentemente el paciente se somete a una cirugía. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si la cicatriz de la zona tendinosa presenta, por ejemplo, adherencia con el tiempo ya, se va a ver limitado el movimiento del tobillo, usualmente en este caso en una flexión dorsal, ¿verdad? Principalmente en ese movimiento se va a ver limitado por esa adherencia. Entonces, justamente el Siriax entonces favorece a la desbridación o a la ruptura de esas adherencias al realizar esa técnica sobre la zona del ligamento, del tendón, perdón. Entonces, el Siriax es buscar la sensibilidad a lo largo de esa estructura lesionada, seleccionando el lugar exacto de la lesión,
cuyos límites tendrán entonces perfectamente localizados. Entonces, esta técnica se realiza directamente sobre la zona que nosotros queremos tratar, ¿verdad? Si bien puede ser, qué sé yo, sobre el tendón del supraespinoso, entonces, por ponerles de ejemplo, una tendinopatía en la zona del supraespinoso del tendón. Entonces, aplicamos la técnica, es masaje transverso profundo. Entonces, aplicamos, qué sé yo, lo podemos hacer con 2 dedos, lo podemos hacer con el pulgar, entonces realizamos el movimiento en sentido contrario a la disposición de ese tendón o de ese ligamento, ¿verdad? Entonces, vamos realizando en un sentido contrario. Siempre sobre esa estructura lesionada. Si es en el hombro y justamente es el tendón del supra, entonces tenemos que evidentemente saber localizar esa zona del tendón. Por ejemplo, si es en la zona del tendón rotuliano, que serían en la rodilla, lo mismo, ¿verdad? Si el tendón tiene una disposición vertical, nosotros le vamos a trabajar de manera horizontal, porque es justamente, tiene que ser en dirección contraria a esa disposición del tendón o del segmento a tratar. Muy bien. Entre los objetivos del Siriax o el masaje transverso profundo, tenemos que esto favorece a una hiperemia deseada. Evidentemente, el masaje transverso profundo no es una compresión muy fuerte tampoco. La clase anterior justamente estuvimos hablando sobre los tipos de presión, ¿verdad? Tenemos las presiones suaves, moderadas y fuertes, ¿verdad? En el Siriax no hace falta que sea un masaje muy fuerte, justamente porque estamos tratando sobre la lesión, ¿verdad? Y lo menos que queremos es provocarle más dolor también al paciente. Entonces, una presión relativamente moderada a suave para que justamente ocasione o resulte justamente en esa hiperemia y que no sea tampoco muy exagerada al punto de que el paciente sienta incomodidad o lleguemos incluso al punto de, justamente por esas presiones, generarle hematomas o moretones, ¿verdad? Porque pasa, muchas veces también, justamente creo que alguien me había mencionado en la clase anterior, o fue en otro grupo, con otro grupo, no recuerdo, le estuvieron haciendo masaje y el masaje, o sea, le estaba doliendo la parte muscular, pero posterior al masaje le dolió aún más, ¿verdad? Entonces, justamente por eso tenemos que saber palpar, tenemos que saber tocar. Entonces, saber controlar esos puntos también. El Siriax también favorece a la cicatrización normal, ya que inhibe la formación de tejido adherente. Entonces, cuando nosotros realizamos esta técnica sobre alguna cicatriz, como les dije, ya curada, ¿verdad? Ya sana, al trabajarle a esa cicatriz, entonces permitimos que evite ciertas adherencias, que hablando mal y pronto, que el tejido que está por fuera, la parte externa, se vaya cicatrizando también por dentro, ocupando otros tejidos que no le corresponde, ¿verdad? Porque sabemos, nuestra piel tiene una cierta elasticidad, tiene que ser flexible justamente para que se estire, o sea, para que se estire y para que vuelva a su estructura, ¿verdad? Entonces, la cicatriz tiene que ser la misma cosa. Nosotros al palpar una cicatriz, la cicatriz tiene que tener esta disposición, tiene que arrugarse, ¿verdad? Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, una cicatriz ya adherida, esa cicatriz no se mueve, la piel no se mueve, la piel está dura. Ok.
Estimular los mecanismos receptores que inhiben el paso de mensajes nociceptivos. Entonces, a través de esto, también va generando analgesia, ya sea por las vías por regeneración de encefalinas y endorfinas. Esto es lo que justamente favorece entonces al alivio. ¿Por qué? Porque estamos tratando puntos dolorosos con nuestra técnica. Los músculos totalmente relajados es también uno de los beneficios, ¿verdad? Se va relajando los músculos porque es un masaje también. Como les digo, siempre cuidando mucho nuestra presión. En cuanto a la palpación, ¿verdad? Para ellos se colocan las articulaciones vecinas para provocar el acortamiento máximo del músculo. Si la técnica se aplica en ligamentos, estos también deben estar acortados. O sea, tiene que estar en una posición relajada justamente para no ir lesionando más de lo que ya está en todo caso, ¿verdad? Otras características que tiene el masaje transverso profundo sería para su aplicación el tercer dedo o el segundo del terapeuta debe adoptar una posición correcta. El segundo y el tercer dedo, ¿está bien? Con las terceras falanges flexionadas sobre la segunda. Al presionar debe actuar todo el miembro. De esta forma, las presiones son más eficaces y la fatiga del terapeuta es menor. Entonces, este sería el segundo y el tercer dedo, ¿verdad? Estas serían nuestras falanges, estos huesitos. Entonces, las falanges deben estar flexionadas para que al presionar podamos ocupar todo el miembro. Entonces, justamente para que nosotros no nos cansemos, no nos cansemos rápido, ¿verdad? Y también allí controlamos la presión. Supongamos que acá tenemos la disposición de estos tendones, son por ejemplo de manera vertical. Entonces nosotros al trabajarle con los dedos, sería este movimiento, siempre con las falanges flexionadas entonces. Las manos del Profe, terapeuta. Álvaro, permiso. sí, Sí, profe, una consulta. sí, Viste que yo tengo una cirugía, yo me había fracturado en las manos, en el dorso de la mano, sí, y ya hace como 3 4 años por ahí. Y yo sabía que tenía que hacer el masaje Siriax, pero nunca hice. Yo tengo adherido en la piel, o sea que está pegado. ya. Y ese ahora me va a servir todavía o Y la ya no verdad puedo que más yo, ese. o sea, pasó La mucho. verdad que no me interrumpe ninguna movilidad, No, no. pero hablando de eso, pregunto así. Y hay por ejemplo, algunas cremitas que se pueden utilizar y puede ser, pero si me decís que no limitan, o sea, no limitan el movimiento, entonces No, la verdad que no, profe. no sea tanta la adherencia, entonces sí, quizás sí te funcione, solo que vas a tener que intensificar más nomás, vas a tener que hacerle varias veces y podés hacerlo con algunas cremas que sean exclusivas justamente para la cicatriz. Ahí está. A ver, un poco. Sí, levanta un poco los dedos, ya, es así, ya, y levanta hacia arriba los dedos, en esa posición, ahí sí, limita un poquitito en el dedo anular. Sí, Y sobre ese tendón yo creo que está, ¿verdad? sí. Sí. Podés trabajarle, le podés trabajar. Y sí, a lo mejor podés conseguir
un poco más de movimiento, pero dentro de todo, por lo menos usualmente por la flexión lo que usamos más los dedos. Es cuestión de tratar, podés verle igual. Ya. Bueno, Justamente está algo referido a eso estamos hablando, bro, por claro, eso justamente. interrumpí la clase. Sí, no, está súper bien. Es buen aporte. Las manos entonces del terapeuta tienen que procurar cargar el peso del cuerpo sobre la zona que se está trabajando, quedando los dedos perpendiculares a la zona de la lesión. Bueno, voy a leer todo primero. Una mano debe fijar la articulación mientras mientras que los dedos de la otra ejecutan la fricción. Cuando estuvimos hablando en las clases anteriores sobre la reflexología, yo les había mostrado que justamente tenemos que, y justamente cuando también tratamos sobre las movilizaciones pasivas, les mencioné que siempre una mano va a fijar la articulación para evitar un movimiento o que esa articulación compense ciertos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en el hombro habíamos dicho que fijamos con una mano y que con la otra mano realizamos el movimiento al paciente, ¿verdad? ¿Por qué eso? Le fijamos acá para evitar que el paciente haga esto cuando se le levanta el brazo, ¿verdad? Entonces, al mantenerle fijo la articulación, al paciente le podemos movilizar mejor, ¿verdad? Acá aplica lo mismo. Acá vamos a estar hablando más bien de la parte teórica. Yo en la siguiente clase, chicos, va a ser presencial y allí yo les voy a estar mostrando estas técnicas porque evidentemente va a ser medio complicado mostrarles acá, ¿verdad? Entonces, también para que a modo que vayan practicando ustedes. Entonces, a modo de acotar nada más y de hacerle a modo de recordatorio, las clases anteriores habíamos trabajado así, una mano fija y la otra mano ejecuta la técnica o el movimiento. Siempre tenemos que tratar de usarlo el cuerpo, nuestro cuerpo, para generar fuerza. Si bien en este caso vamos a trabajar con los dedos o con el pulgar, no importa, ¿no? Con el peso de nuestro cuerpo tenemos que trabajar porque si no nos va a cansar mucho más rápido. Mismo en todas las técnicas de masaje. Saber usar las piernas, saber usar los brazos para cargar el peso de nuestro cuerpo y que sea el peso de nuestro cuerpo el que ejerza esa presión, ¿verdad? Y esa fuerza. Eh, porque justamente implica un cierto tiempo de realizar esos movimientos. Entonces, no, justamente a modo de que no nos cansemos rápido y que no terminemos antes de tiempo también la técnica, ¿verdad? Habitualmente, los dedos se sitúan en distintas posiciones y las más usadas son, como les mencioné, el dedo índice y el dedo medio. Son las más habituales. Se emplean en la inserción de un tendón en el hueso, por ejemplo, inserción distal del tendón rotuliano en la tibia, que es justamente en la rodilla, como les había mencionado anteriormente. Estas técnicas vamos a estar practicando en los tendones más comunes, ¿verdad? Los tendones, en las zonas de los tendones que más se utiliza esta técnica. Y para que vayan conociendo también de paso la ubicación de estos tendones. En la zona de inserción de un ligamento también se realiza esta técnica, por ejemplo, en las lesiones de los ligamentos colaterales de la rodilla o del tobillo. Los ligamentos colaterales serían, hablando mal y pronto, los ligamentos laterales, están a los costados, ¿verdad? Que habíamos visto en anatomía o también en biomecánica, la ubicación de estos ligamentos, ¿verdad? El, el medio sobre el índice, que sería esta posición, es más fatigosa y se pierde fuerza.
Para tratar una lesión en una extremidad, abarcándola con la mano, de manera que el pulgar ejerza presión sobre el lado contrario. También se puede realizar de ese modo. Las puntas de varios dedos, podemos utilizarlo de esta manera, qué sé yo. Por ejemplo, acá en esta zona del tendón del epicóndilo, o sea, la zona del epicóndilo, y realizarlo de manera transversal el masaje, ¿verdad? Para tratar lesiones amplias, que bien sean tendinosas o musculares. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar sobre por ejemplo, sobre, qué sé yo, sobre el cuádriceps tenemos una cicatriz que puede ser una cicatriz adherente. Entonces, en esa zona, como el músculo, el cuádriceps en sí, es un músculo grande, entonces podemos utilizar los dedos, la punta de los dedos para realizar el masaje transverso, entonces, para desbridar justamente esas adherencias. Por ejemplo, el dedo pulgar y los más dedos, perdón, en posición de pellizco, que sería en esta zona. Y ahí también tratar de manera transversal, ¿verdad? Evidentemente, cuando vamos a realizar esta técnica tenemos que estar con las uñas cortas, chicas. Y muchachos también. Esta es indicada en el tratamiento de la lesión del tendón de Aquiles y músculos superficiales que se puedan pellizcar. O sea, en esta zona, por ejemplo. ¿Está bien? A ver si les puedo mostrar el perfil. Y sería sería esta la técnica. Justamente es como un pellizco, ¿verdad? Giramos la piel y realizamos este movimiento. ¿Se entiende más o menos, chicos? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Profe, yo te escucho, pero me sale, de repente me sale entrecortado y 2 veces ya se me desconectó. Por eso es lo que no estoy tan Ah, 100%, no estoy siguiendo 100% tu clase, profe. Pero voy a estar acá hasta que termine. ok. La siguiente clase le voy a hacer la demostración, entonces ahí traten de asistir para poder aprender esta técnica también. El otro sábado tenemos clase presencial Va a ser entonces. clase presencial. Vamos a ir Ah, intercalando bueno, porque a dale. muchos no les favoreció el método por el que votaron, la mayoría. Votaron y al final no se fueron. Entonces vamos a tratar de hacer así, vamos a tratar de hacer de ese modo. En 5 minutitos se va a cortar la transmisión, o sea, termina y volvemos a conectarnos directamente así para terminar antes. Y quería decirles algo. Necesito que se conecten para rendir cuando tengan tiempo, porque yo no les puse selección múltiple, van a tener que escribir, entonces, a modo de que sepan y se cercioran de eso, que no se les corte el examen, que no se termine el tiempo antes de que ustedes puedan rendir todo, o sea, apaga la compu o falsea el internet o lo que sea. Entonces, estén nomás atentos con eso también, ¿está bien? Ahora que mencionaste eso nomás, Ana. Bueno, continuamos. En todos los casos, se deslizan suave, firme y profundamente en vaivén, prevaleciendo la fricción a la presión, evidentemente. Esto en cuanto al masaje. Ahora, el tiempo de aplicación suele ser entre 2 y 4 minutos en las lesiones agudas y en secuelas tardías o lesiones crónicas el tiempo aproximado será entre 8 y 10 minutos por sesión. Para que distingan, las lesiones agudas son las lesiones
que se presentan, por ejemplo, en el intervalo que, a ver, dependiendo de cada situación también varían las lesiones para denominarlas agudas o crónicas, ¿verdad? Pero estas lesiones serían, qué sé yo, a partir de tiene una duración de una semana lo mucho, podemos tomarlo en cuenta como una lesión aguda a ese tipo de lesiones. Pero las lesiones, evidentemente, qué sé yo, que ya pasaron de meses de duración la molestia, ahí sí ya podemos ir hablando, en algunos casos años incluso, en ese caso ya podemos hablar de lesiones crónicas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, cuando son las lesiones agudas, en ese caso trabajamos con el masaje transverso profundo de 2 a 4 minutos en la zona de la lesión. Sin embargo, en las lesiones crónicas vamos a trabajar un poco más, ¿verdad? Un ejemplo de lesiones crónicas justamente son las tendinopatías. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una molestia en el hombro justamente por una tendinitis o una tendinopatía, entonces ahí sí vamos a aplicar el masaje transverso profundo de 8 a 10 minutos por sesión, exclusivamente. La frecuencia del masaje transverso profundo será de 2 a 3 sesiones a la semana en lesiones crónicas y de 3 a 5 sesiones a la semana en casos agudos. En general, la mejoría clara se observa entre las 6 y 12 sesiones. Entonces, cuando la lesión es crónica, cuando la lesión ya data de mucho tiempo de estar presente, entonces en ese caso pues, se puede trabajar de 2 a 3 sesiones a la semana, o sea, de 2 a 3 veces por semana se le puede trabajar al paciente. Y en el caso de que sean lesiones agudas, que datan de poco tiempo, entonces en ese caso tiene que ser un poco más frecuente esas sesiones para que justamente pueda sanar mucho antes y no llegue a ser crónica tampoco, ¿verdad? Porque evidentemente todas las lesiones que son crónicas en un momento fueron lesiones agudas también. Entonces ya pasa a ese segundo plano. Y como ven acá, los resultados se van observando entre la sexta y la 12ª sesión. O sea, entre 6 a 12 sesiones recién empiezan a verse los resultados. Bueno, se va a cortar enseguida nuestra clase y nos volvemos a conectar directamente.